noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por iniciar con nosotros la semana. Muchos de ustedes volverán a sus actividades normales después de la semana anterior de asueto para gran parte de los mexicanos. Nosotros continuamos transmitiendo en vivo como todos los días con enorme gusto para ustedes y con información de muy distintos órdenes. Tenemos literatura, artes plásticas, música. Estoy encantada de estar nuevamente con Rafael García Villegas. Qué gusto estar contigo, Rafael. Desafortunadamente iniciamos con dos noticias muy penosas para el mundo de la cultura, Rafa. Ya nos comentarás en esta primera nota y ya lo iremos viendo a través del programa. Pues es triste después de un fin de semana cargado de información tener que dar estas malas nuevas. Así es, mi querida Laura, te saludo. Hola, Laura Regis, también a Traducción de Lenguas de Señas Mexicana. Gracias por acompañarnos esta noche. Y en efecto, 56 años tenía F.G. Hagenbeck, como él firmaba, Francisco Hagenbeck, un referente indiscutible de la novela y de manera particular de la novela gráfica en nuestro país y en el mundo. Recordemos que él por allá de los años 90 también trabajó para Image Comics, esta editorial independiente de cómics norteamericana, para una novela gráfica que se tituló Crime Zone, una serie muy interesante, donde, como siempre, a lo largo de su carrera estuvieron presentes los personajes fantásticos. Esta Crime Zone habla de unos jóvenes que fueron atacados por vampiros y después se va complicando la trama. Él era coautor de la misma. Humberto Ramos fue el encargado de darle imagen a las historias que también junto con Adrian publicaba Francisco Hagenbeck. Y bueno, se volvió, insisto, en un referente indiscutible del cómic en nuestro país y de todo lo que tiene que ver con ese tipo de historias, y lamentablemente deja este plano material a los 56 años a causa de la COVID. ¿Y qué te parece si, antes de seguir con este recuerdo y platicando de él, les presentamos esta semblanza para saber quién fue F.G. Hagenbeck? Francisco Hagenbeck, el creador de detectives excéntricos, de historias estremecedoras y seres sobrenaturales, falleció a consecuencia de COVID-19 el domingo 4 de abril en Tehuacán, Puebla. Reconocido por su labor como escritor de género policíaco, autor de novela gráfica y guionista de cómics, Hagenbeck nació en la Ciudad de México en 1965. Arquitecto egresado de la Universidad La Salle, publicó su primer libro, Trago Amargo, en 2006, en el que retrató una historia de suspenso y violencia protagonizada por el detective Zuni Pascal, que lo hizo merecedor al Premio Nacional de Novela Negra, Una Vuelta de Tuerca, ese mismo año. En 2013, la Asociación Española de Escritores le otorgó el Premio Nocte de Terror a Mejor Libro Extranjero por su novela El Diablo me obligó, publicada en 2011. Fue este libro que narra la historia de Elvis Infante, un exconvicto que se gana la vida capturando demonios y ángeles caídos, por el que también recibió el premio Bram Stoker otorgado por la Asociación de Escritores de Horror, y el que la plataforma de streaming Netflix adaptó bajo el título Diablero en 2018. Su pasión por los cómics lo llevó a ser el único mexicano que escribió una versión de Superman para la firma estadounidense DC Comics en 2002, y a colaborar en proyectos como la historieta de vampiros Crimson, de la que fue uno de los guionistas, Los 7 Pecados Capitales, serie de cómics del gobierno de la Ciudad de México que tenía como objetivo denunciar y prevenir delitos, y Los Chidos, historieta que buscaba concientizar acerca del control natal entre migrantes mexicanos. En redes sociales, colegas y dependencias como la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Martín Solares, BEF, Benito Taibo y Alberto Chimal lamentaron el deceso del autor de libros como Código Nazi, El libro secreto de Frida Kahlo, La primavera del mal, En el crimen nada es gratis, Querubines en el infierno, Matemáticas para las hadas, y el más reciente publicado en 2020 bajo el sello editorial Océano, Sangre helada. Descanse en paz Francisco Gerardo Hagenbeck Correa, el escritor que rompió con las convenciones de la literatura mexicana con ironía y atrevimiento. Pues sí, una gran ausencia, y en efecto rompió esquemas. Hace una década, Laura publicó otro cómic que causó furor, sensación, Santa,
contra los vampiros y los hombres lobo. Nada más para darnos una cuenta de la gran imaginación que tenía Hagenbeck. Ahí veíamos también en las imágenes a Bernardo Fernández Beff, que estaba verdaderamente consternado, con quien tenía varios proyectos en conjunto, y ya también Karen en esta semblanza pues hacía referencia a su incursión como guionista a propósito de esta serie Diablero. Efectivamente, sus libros sus novelas tienen mucho de cinematográfico. Utilizan un lenguaje muy contemporáneo, muy para un público joven. Yo creo que su público sobre todo era de nuevas generaciones con un enorme vértigo. En algún sentido puede ser cercano a Elmer Mendoza, por ejemplo, en esta parte de novela vinculada con la historia contemporánea, con la historia reciente del país. Por ejemplo, a mí hay un par de novelas que me llamaron mucho la atención, que me atrajeron, que es La Primavera del Mal, que publica Suma de Letras. Es una obra que tiene elementos, desde luego, de ficción, novelados, pero que nos ubica en los años 30, en la frontera norte de nuestro país, en la cual se empiezan a tejer pues unas redes de narcotráfico muy poderosas, porque Estados Unidos tiene una fortaleza grande, por llamarla de algún modo, con la prohibición del alcohol. Se han desarrollado mafias como las que encabezaba, por ejemplo, Lucky Luciano, y bueno, se unen con las autoridades, con los maleantes de la época, con los productores de distintas drogas como el opio, como la marihuana en nuestro país, y ahí nace este contubernio. Lo narra de una manera brutal, con una prosa de verdad muy, muy vertiginosa, y con un sentido del humor negro también, que hay en otros libros, como en El crimen nada es gratis, que esta la publica Ediciones D. Y este tiene muchísimo más humor negro todavía. Se trata de un personaje que es un comediante, o quiere ser comediante, y pues el primer libro al que se acerca es La Divina Comedia, y hay unos paralelismos entre el infierno de esta gran historia de Dante Alighieri y el infierno que se vive en la ciudad donde habita este personaje que se llama Dante Gifford, mitad judío y mitad cristiano por parte de mamá y el otro por parte de papá. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de acercarse hacia la obra. Tú ya hablaste de los cómics, de esta parte de novela gráfica. Y bueno, pues está la novela, están las series de televisión, adaptaciones de Sebastián del Amo, en fin. Yo creo que hay que tenerlo muy, muy presente. Se va pronto, la verdad, Rafa, se va muy pronto este autor. Muy pronto, y como bien refieres, hay que buscarlo. No hay desperdicio, una imaginación muy completa, muy rica, y este sentido del humor que todavía le pone cierto sabor y cierta sazón a todos los trabajos que publicó, a todo lo que escribía. Vaya, pues un recuerdo y un abrazo fraterno, por supuesto, amigos y familiares de Francisco Hagenbeck. Y lo comentabas, Laura, tristemente, dicen por ahí que nunca se van solos. También nos enteramos de una pérdida muy importante en lo que respecta a las artes visuales. Falleció Marco Antonio Cruz el viernes pasado. Él no fue a causa de COVID, dicen que le dio un infarto mientras circulaba en su bicicleta. Era una dinámica común de Marco Antonio Cruz, uno de los personajes más destacados del fotoperiodismo contemporáneo. Por más de 4 décadas dedicó su vida a retratar las distintas caras de la Ciudad de México, y bueno, él solía ir cámara al hombro y en su bicicleta precisamente capturando e inmortalizando estos paisajes. ¿Te parece bien si lo recordamos? Vamos. Cuando descubrí la fotografía, sin duda fue una pasión enorme, y una pasión que todavía no se apaga, todavía sigue tan vigente como el primer día. Yo creo que mi vida no tenía sentido hasta que encontré la Escuela Popular de Arte. A través de ella fue como posteriormente encontré disciplinas como la pintura, el dibujo, el grabado, ¿sí? Y luego la fotografía. Me tocó vivir gracias al apoyo de mis maestros en cuartos de azotea en la colonia Roma. Pero sin duda todo eso fue formativo. O sea, realmente logré conocer a la Ciudad de México en otro nivel, un nivel más íntimo, más fuerte, más duro, ¿sí? Y creo que todo lo que yo viví en los primeros años me funcionaron o me ilustraron mucho cómo retratar una ciudad.
después de 40 años de hacer fotografía, sobre todo en la Ciudad de México, pues es realmente impresionante lo que he hecho. O sea, he hecho fotografía de vida cotidiana que para mí ha sido permanente. La fotografía en la calle, para mí va a ser siempre una historia de trabajo. Siempre lo voy a estar ejerciendo. Y el hecho de haber hecho tantos reportajes y ensayos fotográficos, me ha interesado mucho la cultura popular. Me ha tocado momentos históricos a nivel de periodismo, como periodista, ¿no? Estar en el 88, en el levantamiento de Chiapas, en el terremoto del 85, el haber viajado a Nicaragua también en el 85, me ilustró muchísimo. Y te digo, son 40 años que se suman con cientos de miles de experiencias. Yo creo que la fotografía no solamente tiene valor como memoria, sino también como de denuncia, de mostrar situaciones que no están bien. Y en ese sentido la fotografía documental no caduca, pues. Mientras haya en la sociedad problemas sociales, la fotografía documental va a ser muy vigente. Pero por otro lado, paralelamente íbamos haciendo este trabajo que se llamaría personal, pues, de reportajes y ensayos fotográficos. Esa era la pasión que nos movía. La idea es que eso espera un fotógrafo, o sea, que realmente que la imagen contribuya a la sociedad, sobre todo cuando hay una intención y de retratar grupos vulnerables, tratar de que la fotografía sea voz de quien no tiene voz. Eso es lo más importante y es lo que uno busca, pues. Y es como retribuyente cuando un proyecto alcanza tanta difusión o tanto respaldo de la gente, de una sociedad. Es cuando dices, bueno, pues vale la pena el esfuerzo. Bueno, hay muchas imágenes con las que recordaremos a Marco Antonio Cruz, pero hay una que resulta muy impactante y que yo creo que define mucho su trabajo, que es de 1986. La verdad no percibí si la vimos aquí en este reportaje que acabamos de escuchar, que es el Cristo colgando, se ven los pies y al fondo la multitud, de 1986 durante la Pasión de Cristo, la representación en Iztapalapa. Esas eran las imágenes que él hacía, ¿no? Las imágenes del terremoto también. En fin, de verdad que un gran artista, un fotoreportero de excepción. Vamos a la pausa. Cuando regresemos les vamos a platicar de muchas cosas, de literatura, de un concurso que se dirige a cartas, a crear cartas para madres que han perdido a sus hijos. Regresamos. En Fuerza por México no vamos a registrar ningún candidato que atentó contra las mujeres en violencia política, sexual o cualquier tipo de violencia. No va a haber un solo candidato que deba la manutención de sus hijos. Estamos con las mujeres de México. Todos somos Fuerza por México. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. Soy Salomón Chertorivsky. Como tú, sé que antes estábamos mal, pero hoy estamos peor. Lo bueno es que aquí en la Ciudad de México hay un movimiento bien chilango. Un movimiento que respeta y comparte las luchas de las mujeres y que sabe que el amor tiene muchas formas. Un movimiento que no criminaliza, legaliza y que te quiere libre para tomar las calles cuando sea necesario. La Ciudad de México sí tiene una buena opción. El movimiento chilango ya está aquí. Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano. El año pasado se abrió una convocatoria para escribir una carta que estuviera dirigida a colectivas de madres, hijas desaparecidas y víctimas de feminicidio. Los escritos ganadores ahora se presentan como un homenaje para quienes exigen justicia y podemos consultarlos en el libro Cartas a las Madres.
El libro Cartas a las Madres es el resultado del concurso Cartas a las Madres de Hijas Desaparecidas y Víctimas de Feminicidio. Y este concurso, pues, cambiamos y las cartas iban dirigidas, pues, como un homenaje por la admiración que le tenemos, pues, a las colectivas de madres de desaparecidas y de víctimas de feminicidio. Entonces, de ahí nació la idea y se pudo concretar, pues, en este libro, en este concurso primeramente, que lo hicimos el año pasado, durante abril, y lo cerramos el 10 de mayo. Los textos fueron seleccionados y reunidos por un comité. En el libro editado por la UNAM se nota el sentir de las autoras por la inseguridad y falta de justicia que se vive en el país. En la selección, ¿no? En el dictamen, pues, eso pues quisimos ver, ¿no? Como ya pensamos que se iban pues a unificar pues todas estas cartas, que hubieran pues diferentes voces, ¿no? Y diferentes pues enunciaciones, pues muchas voces diversas, ¿no? Que pues hablaran pues, en este homenaje. En la diversidad de voces que escriben, pues puedes ver también cómo a cada una les llega, ¿no? Les llega pues esta lucha, cómo acompañan cada una de las formas que sean. Vimos que pues todas llegaban pues y urdían pues diferentes sentimientos y creo que eso pues todas juntas y en el orden que está también pues da un flujo pues de emociones que se ensalzan además pues con las ilustraciones. Una vez que pase la pandemia y los museos de la UNAM vuelvan a abrir, el libro será entregado a las madres que buscan justicia por la desaparición y asesinato de sus hijas. Así también podrá ser descargado de manera gratuita en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Recientemente, la jurista Leticia Bonifaz Alonso fue electa para integrarse al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Esto va muy vinculado con lo que escuchábamos anteriormente, porque tiene que ver con el reconocimiento de la mujer, con la lucha también contra la violencia. Y es una entidad que existe desde los años 80 y que ahora está pugnando también para el reconocimiento y el respeto, por ejemplo, entre otros grupos de mujeres, el de las indígenas. Vamos a ver más del trabajo que va a realizar. La catedrática de la UNAM, Leticia Bonifaz Alfonso, es la nueva integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas. Elegida con 126 votos, la jurista será la segunda mujer latinoamericana en integrar esta comisión, junto con la peruana Gladys Acosta. Es como la Carta de los Derechos de las Mujeres. Y para que los países no se queden solo, que ya firmé y ya no hago nada, este comité CEDAW da seguimiento a lo que cada país va haciendo en sus políticas públicas a favor de la no discriminación contra las mujeres y sobre todo de garantizar trabajo legislativo, acceso a la justicia y políticas públicas en todos los ámbitos para que el tema vaya avanzando sistemáticamente y no se vayan quedando rezagadas algunas regiones del mundo. El comité entró en vigor en 1981 y está constituido por 23 integrantes, la mayoría de ellos hombres. Leticia Bonifaz buscará imprimir su visión como mexicana chiapaneca, que cercana a la realidad indígena, pondrá sobre la mesa lo que desde el país se vive a diario en temas como la discriminación del cuerpo femenino. Hay que seguir no solo empoderando a las mujeres indígenas, haciéndolas más independientes en sus posibilidades económicas, para que no tengan que tener esta dependencia, pero sobre todo, y es lo más difícil, hay que cambiar la mentalidad de los hombres que consideran que las mujeres todavía son objetos o cosas posibles de apropiación. El tema fundamental es que pareciera que esta tarea de la igualdad es una tarea de las mujeres, cuando en realidad es una tarea compartida. Y se ve todavía poco compromiso y poco deseo, no solo de
adentrarse para terminar de entender en dónde están estas desigualdades estructurales. El tema es que son muchísimos años de una organización patriarcal del mundo. En un contexto en el que países como Bolivia y México tienen una población indígena mayoritaria y en condiciones de desigualdad y rezago, ¿cómo lograr una política exterior feminista eficiente? La política exterior feminista necesita no solo ver mucho más igualdad en las representaciones de mujeres y hombres en el exterior, sino que el trabajo se enfoque sabiendo, por ejemplo, que la migración lleva un componente diferenciado entre si eres migrante mujer o si eres migrante hombre, con una atención específica a los niños y a las niñas, sobre todo las que no van acompañadas. Pero cualquier análisis que se haga en materia de educación, de salud, de alimentación, de cambio climático, puede hacerse con perspectiva de género, y en el ámbito internacional este avance puede ser clave para los cambios que se puedan dar. El periodo de Leticia Bonifaz en esta organización terminará en 2024. Noticias 22, Karen Rivera. Y es momento de hacer una pausa, no sin antes extenderles una invitación a que se queden al término de este espacio informativo. Debate 22 en esta noche. Javier Aranda Luna recibe al director de Librerías Gandhi, Alberto Achar, para discutir sobre la urgente necesidad de mantener abiertas las librerías en tiempos de pandemia. Sumamente necesario los libros, los mejores amigos en este confinamiento. No se lo pierdan, el debate a las 9 de la noche por la pantalla de Canal 22. Ya volvemos. Nació 3 veces es la historia de Carmen Mondragón, una musa, artista plástica, escritora y poeta mexicana, mejor conocida como Nahui Olin. La escritora mexicana Sandra Fried publica una extraordinaria biografía novelada de esta enigmática y apasionada mujer, pionera de la liberación sexual, que vivió como quiso, rompiendo cánones y abriéndose paso en un mundo que no estaba hecho para ella. Carmen fue una mujer inteligente y talentosa, niña rica y caprichosa. Fue esposa del pintor Manuel Rodríguez Lozano y amante del vulcanólogo Gerardo Murillo, quien la bautizó como Nahui Olin. Fue amiga y conocida de grandes artistas e intelectuales como Diego Rivera, Pablo Picasso, Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado y otros grandes de la época. Tuvo una vida sumamente interesante, no exenta de tropiezos y sinsabores. Es difícil concebir cómo una mujer con tanto talento y tanta pasión haya terminado sus días como nos lo relata la autora en la novela. Esta novela está escrita con una estructura sencilla que te permite leer y leer sin descanso hasta encontrar el punto final. Escríbeme para participar en mis círculos de lectura y comentar con otros lectores y autores obras como esta. Hasta la próxima. Rubén Rivera García es el ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2021 por su obra Sendero de Suicidas. Es un trabajo que requirió de 4 años de investigación para estudiar, para rendir un homenaje por medio de esta investigación profunda a los grandes poetas que han perdido la vida a causa pues de esta decisión de suicidarse. Vamos a conocer más. Con su poemario Sendero de Suicidas, firmado bajo el seudónimo de William Marwood, el sinaloense Rubén Rivera García
gana el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2021. El jurado, compuesto por Silvia Tomasa Rivera, Baudilio Camarillo e Israel Ramírez, de entre casi 300 trabajos remitidos, destaca que los poemas tienen una atmósfera sostenida por el cuidado de la forma y consiguen sintetizar y trascender la impresión trágica de los instantes previos al suicidio de los personajes abordados. En cierta manera, la poesía, la verdadera poesía va más allá de los premios. Eso es lo que es importante, ¿no? Es un premio que la poesía me otorga, ¿no? Todo este trabajo que he venido realizando desde mi primer libro, Cuerdas de Mar, que publiqué en 1995, ¿no? Todo un recorrido en el camino espiritual para obtener este premio, ¿no? Que es uno de los premios de mayor tradición y más prestigiosos dentro del ámbito de la poesía. El poemario, presentado en 10 secciones, es producto de una investigación de 4 años, con una pausa, en los que el autor indaga sobre el episodio final de poetas como el chino Oliva, la argentina de origen suizo Alfonsina Storni y los mexicanos Manuel Acuña y Jorge Cuesta. Pero el abordaje del tema por parte de Rubén Rivera García está alejado del romanticismo. Es decir, cómo el poeta decide quitarse la vida de una manera para integrarse al universo, ¿no? Ante el universo, ¿no? Entonces, de una manera romántica, no creo, ¿no? Porque el poeta es un hombre integral, es un hombre que lucha contra su propio demonio, ¿no? Que está en constante movimiento con el universo. Siento que la vida te integra, pues. La vida te llama, ¿no? A compartirla, ¿no? Te llama el canto del pájaro, ¿no? Te llama la flor, su color, su aroma, el canto de la lluvia. Pues toda esa belleza espiritual que está ahí no me evoca a mí, de cierta manera, quitarme la vida, ¿no? Siento que este libro es un homenaje, ¿no? Es como que fui un intermediario, ¿no? En cierta manera, para cantar ese último poema o escribir ese poema de esos grandes poetas, ¿no? Así, integrándome en cierta manera con ellos en un último adiós. Para Rubén Rivera García, esta exploración es también la oportunidad de reflexionar sobre la tarea y papel del poeta ante la vida a través de la espiritualidad. Yo entiendo la espiritualidad de que el poeta tiene que entregarse a lo que le rodea, pues no. Es más, lo que menos importa es el poeta, ¿no? Lo que más importa dentro del espíritu es la naturaleza. El poeta no es tan importante, ¿no? Es un intermediario ante la naturaleza, ¿no? Y si el poeta percibe eso que la naturaleza le otorga, ese es el espíritu, ¿no? No creerse poeta, pues, evadir ese yo, ¿no? Es decir, romper ese yo que tanto daño hace. Se tiene contemplado que la ceremonia de entrega del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2021 se lleve a cabo de manera virtual en mayo próximo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y cambiamos de tema porque en el intento por modificar los esquemas de las grandes ciudades y recuperar el espíritu de otras culturas, surge lo que se denomina como nuevo primitivismo, una forma de ver la arquitectura de todos los tiempos en un presente continuo para encontrar diferentes posibilidades en la distribución de los espacios. Para entenderlo en mayor detalle, los invito a ver esta nota. Editorial Arquine presenta el libro Nuevo Primitivismo, obra en la que los arquitectos Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz ofrecen una nueva y renovada mirada sobre la arquitectura desde el llamado nuevo primitivismo, una forma de ver todas las arquitecturas de todos los tiempos en un presente continuo, como inspiración para encontrar organizaciones más humanas. Para mí es una idea de decir, bueno, nos hemos olvidado con tanta sofisticación, tanto vidrio, tanto aire acondicionado, tanta megalópolis, tantas imágenes así
como de abrir la boca como si fuéramos bobos, nos hemos olvidado de que nuestra vida cotidiana es mucho más seria y más interesante seguramente, ¿no? Y que la arquitectura, cuando es hermosa, cuando crea ciudad, cuando es bella, no te abre la boca, te abre el espíritu, que es distinto, o sea, es decir, te emociona internamente. La obra resume el trabajo del despacho de arquitectura AS Plus a través de más de 30 proyectos de distintas escalas distribuidos en Europa, Asia y América, además de ensayos y una entrevista en la que los autores hablan sobre cómo resolver una ecuación esencial entre la forma, la materia y el flujo termodinámico. Basada en algo que llamamos, que a lo mejor también parece un poco ampuloso, la termodinámica, pero que en realidad es algo que ha estado y estará siempre necesariamente ligado a la arquitectura. Es decir, que en Alaska se construyen iglús de hielo, en Sevilla se hacen casas patio de adobe, digamos que en Canadá se hacen cabañas de madera mirando al sol con grandes cristaleras. Es decir, que hay una asociación de las tipologías, de cómo vivimos y cómo construimos a las condiciones climáticas, a las condiciones. La termodinámica no es solo clima, es también cultura, ¿no? De acuerdo con Iñaki Ábalos, pensar en una recuperación literal de los modelos arquitectónicos primitivos sería nostálgico e ingenuo, por lo que el nuevo primitivismo se apoya en la cultura material y en la tecnología más avanzada para alcanzar la máxima simplicidad. Es una disciplina que está ligada a la historia de las culturas, a la forma en la que somos, y hay que entender que eso es una fuente de información maravillosa. Las buenas ideas en la arquitectura existen en la disciplina en un presente continuo. Y la idea de las alternativas de vida, yo creo que es absolutamente consistente para todos nosotros para reflexionar sobre cómo vivimos, cómo podríamos vivir, qué nos perdemos, qué ganaríamos cambiando y sobre todo qué maravillas ha hecho el hombre, ha construido el hombre para hacer que su vida sea una cosa trascendente, algo que sea importante. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, viendo esto, piensa uno en las utopías. Hay utopías que pueden habitarse en el mundo físico y también hay utopías mentales. De esto va mucho la literatura de Juan Gabriel Vázquez, y para los fanáticos de este autor colombiano, pues la gran noticia de que se publica una nueva novela. Es Volver la vista atrás. Vamos a ver esta entrevista y conozcamos más de este nuevo libro. Los asuntos que a mí me han obsesionado en el resto de mis libros, que no han cambiado, las obsesiones que siempre se han mantenido ahí, son muy pocas. Y una de ellas es la manera en que las vidas, nuestras pequeñas vidas de individuos, se ven arrastradas a veces por fuerzas que no entendemos muy bien y que llamamos historia o política o incluso ideología, que son grandes fantasmas, grandes demonios que marcan nuestras vidas sin que nos demos cuenta y sin que los podamos controlar. Algo de esto le pasó al cineasta Sergio Cabrera, amigo de Juan Gabriel Vázquez. De muy joven, Sergio y su hermana Marianela fueron llevados por sus padres a China. En la adolescencia fueron dejados en ese país porque su padre regresó para integrarse al Ejército Popular de Liberación de Colombia. Su historia familiar está marcada por la política, los ideales, las utopías y el fanatismo. Lo que vivieron en China y su regreso a Latinoamérica está presente en el libro Volver la vista atrás. Es desde luego uno de los fantasmas que cruza la novela, una de las grandes reflexiones o las grandes preguntas que la novela se hace. ¿Dónde está esa línea delgada entre la convicción y el fanatismo, entre la militancia y el secuestro de uno mismo, ¿no? La abdicación, digamos, de nuestras emociones, de nuestra moralidad, si quieres, en pos de una serie de valores que llegan de otras estructuras, de otros relatos. Estamos hablando también de una novela que porque se toma muy en serio, que explora la idea de la utopía, ¿no? La idea que es entre todas las
ideas que han marcado el pensamiento de los últimos 2 siglos es la que ha tomado un cariz más concreto en los destinos políticos de América Latina. La idea de buscar esa sociedad perfecta, pase lo que pase, y por supuesto, en el pase lo que pase está la clave, porque cuando tú quieres y persigues una sociedad perfecta, entiendes que no hay vida humana que no se pueda sacrificar, que no hay dolor que no se pueda causar, si es para perseguir esa sociedad perfecta. El libro es el resultado de 7 años de conversaciones entre Juan Gabriel y los hermanos Sergio y Marianela, quienes recuerdan con dolor, culpa, pero con valor la relación que tuvieron con su padre, Fausto Cabrera. Lo que esos ideales dejaron fue una generación arrasada, adolorida. Desde luego estoy hablando por mis personajes y no me atrevería a hacer generalizaciones, pero lo que yo vi en ellos, en su manera de contarme su historia, fue un esfuerzo por recordar lo que siempre habían querido olvidar, ¿no? Un esfuerzo por volver a traer al presente de su memoria hechos y acciones y decisiones y acontecimientos que siempre habían querido olvidar durante toda su vida. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y la eterna pregunta, ¿el fin justifica los medios? Hay que descubrirlo en este nuevo libro de Juan Gabriel Vázquez. Vamos a hacer una brevísima pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI. ¿Cuáles son los alcances del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral resuelve los conflictos electorales para dar orden y generar paz social a través de sus sentencias y así proteger los derechos político-electorales de todas y todos. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección. No cambio mi voto por despensas. No te voy a dar una fotocopia de mi INE. No, mi voto no está a la venta. Mi voto es secreto y es mi derecho a ejercerlo en libertad. En mi voto está el poder de elegir a más de 21,000 nuevas autoridades. No seas parte de un delito electoral. Por tu comunidad, ante la compra o coacción de tu voto, denuncia en Fedetel. 800-833-7233. Mi voto vale tanto como mi libertad. Este 6 de junio el voto sale y vale. INE. Si los libros son amigos sin condiciones, consejeros mudos, puentes para transitar hacia otros mundos paralelos que enriquecen al nuestro, ¿por qué no les damos la importancia que tienen? Para resolver estas preguntas estará con nosotros Alberto Ashar, director de Gandhi, que festeja 50 años. Los esperamos aquí, después del noticiero. Hoy, 21 horas. Las enfermedades derivadas de una mala alimentación es algo que quisiéramos olvidar, quisiéramos hacer a un lado, pero no se puede. Estamos en un problema grave en México, cardiovascular, de obesidad, en fin, ustedes lo conocen. Así que no podemos ignorarlo. Y por ello, la UNAM, el TEC de Monterrey y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición lanzan esta plataforma que les vamos a mostrar, que nos va a permitir, si así lo deseamos, si tenemos la voluntad de hacerlo, acercarnos a una dieta saludable. Se llama Alimentación para la Salud. Vamos a ver. Al tener una mala alimentación podemos generar obesidad, desnutrición, diabetes, colesterol y complicaciones cardiovasculares. Además de tener una calidad de vida deficiente, los costos derivados de estas enfermedades son muy elevados. Por todas estas razones es que la UNAM, el TEC de Monterrey y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán sumaron esfuerzos para crear la plataforma Alimentación para la Salud.
Lo que se busca en este esfuerzo es encontrar un lenguaje que sea atractivo para toda la población, que le permite hacer un autoanálisis e identificar cuáles de estos mensajes puede aplicar a su rutina diaria. Sobre todo lo que se busca es dar herramientas que se introduzcan en la selección de los alimentos para que, no importando dónde se encuentre uno, si está comiendo fuera de casa, si el entorno de la familia a veces no ayuda a tener una alimentación saludable, que en el portal se encuentre la información para hacer ese análisis crítico y sobre todo para aportar soluciones. La plataforma está dirigida a 3 públicos. Para los políticos y tomadores de decisiones se les brinda la información para que creen normas para que la población tenga una mejor calidad de vida. Los especialistas de la salud tendrán acceso a muchos documentos científicos de descarga gratuita, como el Eat Lancet. Un consejo que podamos aplicar para zonas urbanas puede no ser necesariamente válido para zonas rurales. Ni para personas que viven con diabetes como para personas que son sanas. Entonces, el documento Eat Lancet es un documento de consenso de un grupo de expertos ampliamente reconocidos en el mundo que trata de poner un balance entre la ecología y la salud. En este documento se recomienda reducir las fuentes de proteína que generan mayor gas y mayor efecto invernadero. Y se sustituye la proteína de origen animal por otras proteínas, sobre todo de origen vegetal. A final de cuentas, esto se tiene que adaptar a las características de la población. El público en general encontrará información para cuidarse, detectar los hábitos que debe cambiar e incluso ejemplos de cómo planear las comidas, todo de una manera muy sencilla. No queremos caer en soluciones fáciles, no vamos a caer en la dieta perfecta, en cuál es la dieta correcta. Hay muchas formas de calcular la alimentación, no queremos ir a la dieta de moda, ni queremos pelear con productores de suplementos de alimentos. Lo que queremos es tener una actitud académica. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y qué les parece si ahora visitamos el Centro Cultural Tijuana? De entrada, estar muy al pendiente de sus redes sociales, porque próximamente, cuando las medidas sanitarias lo permitan, van a abrir las puertas de Fantasía Moral, una exposición que reúne los últimos proyectos de artistas y documentalistas del maestro Steffi Takeda. Vamos a dar un recorrido por esta muestra. Shinpei Takeda es artista y documentalista interesado en retratar la memoria individual y colectiva. Durante 8 años buscó a sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que emigraron a la región de América Latina y reunió una serie de testimonios con los que construyó la pieza Decaimiento Alfa. Este y 2 proyectos más que el artista realizó en la última década forman parte de la exposición Fantasía Moral que exhibirá el Centro Cultural Tijuana. Es una cosa importante para mí hacerlo en Tijuana porque ahí aprendió a ser artista realmente y ahí empecé a hacer varios proyectos, ¿no? Entonces mis primeros trabajos tenían que ver mucho con los sobrevivientes de bomba atómica y sus voces y cómo trabajar con sus memorias. Y después empecé a trabajar un poco más violencia, ¿no? ¿Qué es esto de violencia que está a todo lado del mundo? Hay 2 lados, ¿no? Hay una parte un poco más documental, porque yo quise realmente mostrar la realidad, ¿no? No lado de fantasía, no lado de imaginación. Y otro lado, yo quería traer posibilidad de imaginar con estas historias tan fuertes, ¿no? Posibilidad de ver cosas abstractas con estas historias tan intensas. Decaimiento Alfa consiste en una caja de gran formato decorada con las vibraciones que generaron para el artista las voces de los sobrevivientes de las bombas atómicas y que envuelve a los espectadores en los sonidos de estos testimonios.
Es precisamente esta relación entre la facultad de hacer y de imaginar de los seres humanos el eje principal de las instalaciones in situ y de las obras multimedia visuales y sonoras que integran la muestra y que son una mezcla de texto con imágenes. Dos cosas siempre son importantes para mí y siempre hay que poder ver las imágenes y hay que poder imaginar por nuestros ojos y también, pero hay que poder leer y hay que poder aprender y investigar, ¿no? Y pensar. Entonces las dos son siempre importantes para mí. Los visitantes podrán observar el trabajo que el artista japonés realizó con materiales como hilos de la comunidad de Oaxaca, hasta sus documentales y pinturas que abordan temas relacionados con la migración forzada, la historia y la guerra. Fantasía Moral se podrá visitar en la sala 2 de El Cubo una vez que Secut abra sus puertas. Noticias 22, Karen Rivera. Seguimos platicando de artes plásticas, de propuestas plásticas. Susana Go se dio a la tarea de analizar el concepto o el canon de belleza contemporáneo, las ideas que giran en torno a esta palabra. En una muestra, es una presentación en una instalación, El cuento del laberinto misterioso y las pelucas espantonas, así se titula, que nos propone una visión del cuerpo femenino desde diversos ángulos, analizándolo, y también pues ahí hay bastante sentido del humor, ya lo van a ver. El cuerpo femenino, su erotismo y sensualidad, y el desgaste al que se encuentra sometido son los ejes que guían el trabajo plástico de Susana Go, quien lo recontextualiza en las piezas que forman parte de su instalación, El cuento del laberinto misterioso y las pelucas espantonas. Tratas de construirte a partir de los modelos que observas todo el tiempo, ¿no? Que se vuelven como deseo, ¿no? Y pues, o sea, es algo... O sea, el estándar o el ideal de belleza es imposible de llegar a él, ¿no? O sea, entonces en realidad estamos hablando de un tema de economía, ¿no? De consumo, de capitalismo, ¿no? Que en realidad no importa, o sea, lo que importa es que tú, para ser bella de esta manera tienes que hacer todos estos pasos que te cuestan. El erotismo y el deseo llevan al artista a fragmentar el cuerpo en una especie de collage. Me di cuenta que tenía yo que desmenuzarme desde lo más básico, que era el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Esa fue mi conclusión y ahí es por donde yo empecé. Entonces hice una serie de dibujos que se llamó Una pornografía de mí para mí, que era como eso, como desmembrarme y crear una fantasía de multiplicar esos miembros de mi cuerpo. Por otro lado, Susana Go reafirma el carácter expresivo de sus recursos plásticos y del origen personal de sus piezas. O sea, tu obra siempre está hablando de ti. Pero sí es así como un autorretrato tal cual, o sea, con los detalles que yo no quiero, o sea, no voy a escribir un texto, no quiero explicarme paso a paso, como, o sea, si yo tengo que explicar el arte, la verdad, mejor paso, ¿no? Es chamba de quien lo ve, o sea, y definitivamente ahí es donde yo creo que sí termina el trabajo de un artista, cuando ya se enfrenta a un público a verlo. Y ellos terminan de construir a partir de su experiencia en este mundo y su realidad. La exposición El cuento del laberinto misterioso y las pelucas espantonas está abierta al público en USSR, un estudio sobre revolución, previa cita a través del correo electrónico que aparece en pantalla, y permanecerá hasta el 9 de abril. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y nos despedimos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy recordando 99 años de su natalicio a Elmer Bernstein, compositor estadounidense de bandas sonoras de películas como Los Siete Magníficos, parte de la banda sonora de Cazafantasmas, de Los 10 Mandamientos, ganó el premio Oscar por Mil y una chica en Boderas, estuvo nominado en 10 ocasiones. Además, la música de terror que escuchamos en el video de Thriller de Michael Jackson es precisamente de Elmer Bernstein, y nos despedimos con uno de sus temas más emblemáticos, Los Siete Magníficos, y los invitamos a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches.